Buenas tardes, nosotros somos el equipo 9. Haremos la presentación de nuestro PIA y nosotros hablaremos sobre los ácidos nucleicos. Mi nombre es Matilde Martínez y yo voy a hablar sobre qué son los ácidos nucleicos, su estructura y características químicas. Primero, los ácidos nucleicos son macromoléculas compuestas por monómeros denominados nucleótidos. Los nucleótidos formados por desoxirribosa se llaman desoxirribonucleótidos y forman parte del ADN. Los nucleótidos están formados por tres componentes característicos, que es una base nitrogenada, una pentosa y un grupo fosfato. Las bases nitrogenadas del ADN son las bases purínicas, adenina y guanina, y las bases pirimídicas, citosina y timina. Aquí se muestra la estructura química del ADN. El de la izquierda es la estructura primaria y el de la derecha es la estructura secundaria. Ahí se muestran las fórmulas de adenina, timina, guanina y citosina. Los nucleótidos se unen entre sí a través de grupos fosfato que forman enlaces fosfodiéster entre los átomos de carbono 3' y 5', liberando una molécula de agua. Para formar las hélices, las bases van a formar entre ellas puentes de hidrógeno para la asociación complementaria de cadenas de ácidos nucleicos. Las características principales de los ácidos nucleicos son que todas las bases absorben la luz UV. El estado físico de los ácidos nucleicos está relacionado con su capacidad de absorción de la luz ultravioleta 260 nanómetros. Las purimidinas y purinas libres son compuestos básicos, es por eso que las vamos a llamar bases. Y estas bases son insolubles en agua y pueden establecer interacciones entre ellas porque son hidrófobas. Mi nombre es Daniela Bermúdez Gómez y yo voy a hablar sobre las rutas anabólicas. Este, una vía de construcción anabólica es la fotosíntesis que transforma moléculas más pequeñas en azúcares. Por lo general, las vías anabólicas crean moléculas complejas a partir de moléculas simples. Un ejemplo sería la producción de glucosa a partir de dióxido de carbono. Otros casos incluyen la creación de hebras de ADN a partir de nucleótidos, que son los componentes básicos de los ácidos nucleicos, o la síntesis de proteínas a partir de aminoácidos. Existen dos tipos de anabolismo, el anabolismo heterotrófico y el autotrófico. El heterotrófico es el proceso de crear moléculas orgánicas progresivamente más complejas a partir de otras más simples, y el autotrófico es el proceso de creación de moléculas orgánicas simples a partir de componentes básicos inorgánicos como CO2, H2O, entre otros. La síntesis de ácidos nucleicos se conoce como anabolismo de ácidos nucleicos. El ARN y el ADN son ambos tipos de ácidos nucleicos. El ADN es un ácido desoxirribonucleico y la información genérica se codifica, transmite y expresa mediante ácidos nucleicos que se crean a partir de nucleótidos. Y aquí se puede ver un diagrama del metabolismo de los nucleótidos en donde se ven involucrados las rutas anabólicas y catabólicas en el proceso de los nucleótidos. Mi nombre es Ángel Hernández y yo voy a presentar las rutas catabólicas. Los ácidos nucleicos solamente se catabolizan para la renovación de estos mismos. El ADN y ARN se hidrolizan primeramente por la acción de las enzimas nucleolasas. Lo que se da en esto son los nucleótidos que se rompen formando pentosas, fosfatos y bases, y esto daría nuevas moléculas de ADN. La degradación de las bases puede formar urea o ácido úrico que es eliminado. El catabolismo, que es la segunda parte del metabolismo, en este caso hablado de los ácidos nucleicos, que realmente siempre que se puede se tiene que reciclar, en dado caso que por cualquier motivo no se pueda, el proceso de reciclar la célula tiene otro tipo de mecanismos para aprovechar. El grupo fosfato se queda como energía, el carbohidrato de la ribosa o de la desoxirribosa primero se intenta reciclar y en dado caso de que no se pueda, entra el catabolismo de carbohidratos. Y la base nitrogenada de igual forma se intenta reciclar y en dado caso de que tampoco se pueda, pasa al catabolismo de aminoácidos y esto nos daría un amoníaco, que si no se utiliza se expulsa y esto sería el ciclo de urea. Y aquí tenemos el esquema del catabolismo de los ácidos nucleicos, mejor explicado. Mi nombre es Andrés Esquivel y yo hablaré sobre las patologías relacionadas con los procesos anabólicos y catabólicos del ADN.
y hablaremos lo de las patologías de las purinas y las pirimidinas, comenzando porque son enfermedades metabólicas y estas son por un bloqueo metabólico causando una mutación de genes que necesitamos para las enzimas en el cuerpo. Estas enfermedades son hereditarias y se pueden detectar antes de los 18 en caso de ser deficiencias intelectuales o pueden causar la muerte en los pacientes, empezando por el periodo neonatal y se detectan por la orina. Y hablaré sobre lo que es la deficiencia de adenosina desaminasa, que esta deficiencia es un desorden en el metabolismo y esto causa una inmunodeficiencia combinada grave. Y este incluye la falta de células B y T y también añadimos la falta de anticuerpos específicos. Y su diagnóstico se hace mediante el aumento de ATP por los bajos niveles de SAHH y altos niveles de deoxiadenosina. Y su tratamiento se hace por la terapia de sustitución enzimática y la terapia génica. Yo soy Arely Limón y voy a hablar sobre la deficiencia de uridina monofosfato sintasa, la cual es una afección de las pirimidinas. También se conoce como aciduria orótica y es tipo genético, hereditario y no es muy común. Se caracteriza por la rápida aparición de anemia megaloblástica, retraso global del desarrollo, infecciones recurrentes, malformaciones cardíacas, entre otras cosas. Esto ha sucedido gracias a las mutaciones en el gen UMPS y deficiencia grave de la actividad de la enzima uridina 5-monofosfato. Es una enzima de la ruta de las pirimidinas con dos actividades: orotato fosforribosiltransferasa y orotidina 5-monofosfato descarboxilasa, la cual es codificada por un gen único localizado en el cromosoma 3q13. Existen dos tipos de esta afección, que es la aciduria orótica tipo 1 y la tipo 2. Su diagnóstico es a través de análisis de ADN, como extracción de sangre o examinación de orina o análisis enzimáticos en diversos tejidos. Y esta afección se corrige con administración de suplementos orales, los cuales a la hora de suministrarse reflejan una marcada mejoría en la manifestación hematológica y disminución de la formación de ácido orótico. Y yo soy Eduardo Estefan González González y yo voy a hablar de la deficiencia de adenina fosforribosiltransferasa. Esta es causada por la acumulación de adenina, la cual esta oxida el 2 y 8 dihidroxiadenina, la cual esta se precipita en el tracto urinario. Esta provoca problemas como lo sea la nefropatía por el ácido úrico, la cual esta es cuando los riñones al filtrar la sangre acumula el ácido úrico, lo cual forman cristales de urato, que estos al pasar pueden dañar el riñón. Y los síntomas más comunes sobre esta deficiencia son las infecciones renales frecuentes, la falla renal y los cólicos renales. Para diagnosticarlo, esto se tiene que detectar en la orina unas altas concentraciones de 2 y 8 dihidroxiadenina, 8 hidroxiadenina y adenina, lo cual esto se puede confirmar con muestras de ADN. Y luego esta es tratada restringiendo las purinas, que está también tomando mucho líquido y evitando la alcalinización de la orina. La mayoría de las enfermedades que están relacionadas con el ADN, estas se deben por fallas tanto en el anabolismo como en el catabolismo, aunque mayormente son en el anabolismo. Y estas se llaman enfermedades de origen genético, y existen muchas muy comunes, que son el cáncer, el vitiligo y el albinismo. Y esto sería todo. Muchas gracias.